Les agradezco mucho la asistencia para conocer el posicionamiento de la delegación del 3-6 respecto a muchas cosas que nosotros vemos en el escenario laboral, educativo, social, y hoy en una fecha relativamente importante porque es el informe del presidente de la República, y con el porcentaje que trae de aceptación del 29%, nos parece que sí hay muchas cuentas que esperar que nos aclare el señor presidente, y sobre todo ver qué perspectiva le ve a la educación en función del conflicto que tiene 3 meses y medio, y que a nosotros en lo particular como michoacanos, como trabajadores, como parte de oficinas centrales, sí vemos que cada día se generan más problemas, cada día hay más conflictos y menos respuestas positivas. Con todo respeto, tanto a la Secretaría de Educación como a la coordinadora, yo les quiero decir, no le veo ni pies ni cabeza a esto. No veo cuál sea la posible salida al conflicto en términos a corto plazo, en que pudieran decir se ha luchado 3 meses y medio por esto y se logró avanzar. Si hay alguien que espera que se derogue la ley a partir de hoy o que sea un pronunciamiento del presidente, yo digo que no va a ser posible, que eso no es una situación que él tenga en mente por lo que he estado viendo y leyendo. Entonces sí me parece que de una o de otra manera hay cosas que tenemos que considerar como reales y hay cosas que son irreales totalmente, y que más bien yo veo una posición más cerrada del gobierno federal, tanto de Gobernación como de la Secretaría de Educación, y que esto nos va a llevar a un callejón sin salida, porque más bien se espera que se anuncie la reforma laboral, y en la reforma laboral le veo más conflicto sumado a la reforma educativa. Entonces sí es necesario que estemos como trabajadores de la educación pensando más bien cómo reacomodar las piezas para lo futuro. Los problemas que tenemos se han acrecentado y nos duele que la sociedad nos señale a todos los trabajadores de la educación por los sucesos que se han dado con los normalistas. Hay que entender que a los que se les había dado esa beca o esa plaza son alrededor de 3,000 muchachos, y que hoy, después de que ya no les pagan la beca, pues acción-reacción, más los que se suman de esta generación, pues evidentemente sube más la inconformidad, y bueno, la perspectiva de los que vienen atrás, es decir, es toda una secuela. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación el tema de las normales, que se está desbordando, y cada día hay afectación hacia terceros, que evidentemente a veces hasta cuando nos subimos a un camión, a un autobús, pues saben que somos maestros, o vamos y pedimos descuento a la central, pues nos ven con cara de fuchi, porque van a decir, pues me estás quemando un camión y todavía vienes a pedir descuento. Pues qué irregular, ¿no? Nos está brincando un asunto en la Nueva Jerusalén. Yo particularmente quiero confesarles que la semana pasada estuve allá, habíamos llegado a algunos acuerdos, y esto me lo pidieron de una manera oficiosa,
porque es un tema que se puede desbordar. Estuvimos allá platicando con las gentes de la Nueva Jerusalén, habíamos llegado a acuerdos, hay una minuta firmada que firmó entre el asesor del gobernador, el director de primarias y los interesados, y se está avanzando muy bien. Alguien metió ahí la mano y hoy está descompuesto el tema. Nos han vuelto a pedir que intervengamos, pero de verdad se nos sale de las manos estar componiendo lo que otros descomponen. No se puede, ni tenemos nosotros esa idea. Nos dieron de baja, y digo nos dieron porque también somos parte de ese conflicto, 3.500 movimientos que se habían dado durante este año y que por cuestiones de algo, no sé qué pasó, y fue en esa transición de que se fue el señor Israel Barrios, dejó la indicación de darlos de baja, promociones, y hoy lo más delicado es que al quien le dieron una clave, por ejemplo, de supervisor, de director, y le quitaron la plaza anterior, se quedó sin nada. Es decir, ni le devuelven la anterior, ni le dan la que le habían promovido. Compañeros que subieron por alguna promoción de apoyo a la educación a docentes, ni le devuelven la anterior, ni le dan la promoción. Y son casi 3.500 movimientos que hoy la gente se quedó sin cobrar desde la quincena 14. Son muchos millones de pesos, pero lo peor es que son muchas gentes las que se están quedando sin trabajar. Y sumados a los 3.000 normalistas que dieron de baja, o sea, estamos hablando de 6.000 y tantas gentes que no cobraron. Pero les sumamos también que este tema que hablamos desde el mes de junio respecto a la famosa bancarización, hay pérdidas enormes de cheques que no encuentran. Cheques que de alguna manera se emitieron en la quincena 11, que ahora que han ido los compañeros que no los cobraron en tiempo y en forma, pues no los encuentran. Otros de la quincena 12, otros que ni les depositaron, haberse metido al sistema de banco y después regresar a cheques, ni una cosa ni la otra. Es espantoso el desastre que hay administrativo y sobre todo de carácter económico laboral, que todo lo resentimos nosotros aquí porque piensan que podemos nosotros auxiliar, y es muy difícil. El sistema Estado, hoy saben que va a haber concentración porque al sistema Estado le siguen debiendo la quincena adicional, el bono único nacional, tanto docentes como no docentes. De todos esos pagos que a los federales nos llegó con quincena adicional, con bono, y que por lo menos es una quincena totalmente adicional, al Estado otra vez le quedaron a deber y nada más le pagan el incremento salarial. Y con todo respeto les quiero decir que hay gente que le llegaron 200 pesos de incremento salarial. Entonces, pues no sabemos cómo hicieron cuentas del 1 de enero a la fecha para el pago. Parte de las irregularidades, ayer se tuvo una reunión con el ISSSTE y hay 3.000 bajas ya de diciembre de 2015, podemos decir al 31 de agosto. 3.000 bajas de compañeros que por alguna razón metieron su jubilación, fallecieron, renunciaron, etcétera, pero no se han podido regularizar, y los que se jubilaron hoy no pueden hacer su trámite ante el ISSSTE. ¿Por qué? Porque lamentablemente el edificio sigue cerrado, no hay cómo sacar tanto expediente,
y los compañeros están sin salario y sin nada que en un momento dado pueda auxiliar a que regularicen su situación. Sumado a eso, a muchos del Estado que por alguna razón deben y todo eso a pensiones, pues les están cobrando. Entonces, nos parece que es el momento tanto a nivel federal como a nivel estatal, ahora que va también a dar su primer informe el señor gobernador, pues fijar posición, porque me parece que se está saliendo del control el tema educativo, se está generando una anarquía, a río revuelto hay ganancia de otras cosas, nos parece preocupante el cierre de carreteras, la quema de autobuses, el desabasto en algunas cosas porque ya no quieren trasladarse los camiones repartidores de muchas mercancías, pero no vemos un posicionamiento del gobierno respecto a este tema. Por eso hoy volvemos a hacer un llamado, porque nosotros que trabajamos al interior de la Secretaría vemos con mucha preocupación la desesperación de la gente, de trámites, de cuestiones de bajas, de reclamos de sus cheques, de ver cómo se regulariza el banco porque les pagaron, no les pagaron, les depositaron, no les depositaron. Y me parece grave que no haya quien responda, no haya quien dé la cara y no hay quien en un momento dado pudiera garantizar que las cosas salgan a corto o mediano plazo. Yo lo veo esto todavía muy indefinido, porque no veo cuáles pudieran ser las propuestas de salida que nos puedan garantizar por lo menos estabilidad a corto plazo, tanto en educación como en el tema laboral. Reclamos de padres de familia porque no les han llegado libros, no les han llegado útiles, no les han llegado uniformes. Y bueno, son compromisos del gobernador y creo que, o del gobierno federal y estatal, y hasta la fecha, pues ya llevamos 15 días de trabajo y obviamente las cosas siguen igual o peor que en otro momento. Entonces es el posicionamiento y obviamente el deslinde de muchas cosas de la E36 hacia los compañeros y hacia la opinión pública, que en un momento dado sí distingue, pero parece que en un momento dado pues nos tasa a todos por igual como trabajadores. Este tema de los 3.500 movimientos son trámites diversos, no sé desde cuándo están pendientes. Y si ustedes también, entiendo que el día de hoy la sección 18 en la mesa de negociación o la mesa técnica que tuvo el martes logró que salieran algunos trámites de jubilación pendientes. No sé si ustedes tienen conocimiento, el día de hoy ya hay gente en secretaría, al parecer se van a liberar algunos pagos que nos pudieran precisar la información que tuvieran ustedes. Bueno, evidentemente que hay temas que son de ventanilla que no tienen tanto problema. Y si en un momento dado los planteamos en una mesa técnica, por supuesto, pues que los liberan. A veces son de forma, no de fondo. O a veces el hecho de que se haya cubierto o no cubierto el trámite de jubilación, si no procedió, pues les tienen que regresar o reintegrar el dinero. Pero de una de otra manera tampoco podemos pensar como lo boletinaron, por eso yo no asumo esa responsabilidad de comentarlo, el hecho de decir que la jubilación va a entrar un paquete donde se les va a pagar 100,000 pesos y que en menos de 4 días se los van a pagar, porque eso no ha sido cierto, ni nunca ha sido cierto que en 4 días esto lo resuelvan. Entonces, no se trata de atraer la atención de los compañeros a partir de cosas que son irreales. Si sabemos que la Secretaría está tomada y que para hacer muchos trámites se requiere de documentación, pues difícilmente puede entrar una baja y por ende una alta, que a veces tarda mucho. 2, trámites de docentes no se pueden hacer. Eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque el servicio profesional docente nos lo deja muy marcado. Trámites
de docentes, jubilaciones, no pueden entrar a sustituir a nadie. Y estos 3.500 venían de un rezago desde el 2014. Entonces, entre enero y marzo se dieron de alta. Se empezó a pagar de esa fecha para adelante, pero en la quincena 14, que fue en agosto, en la segunda de julio, se cortan y dicen que ya no van a pagarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera dicen que fue un movimiento irregular. Entonces se está demostrando, porque también nosotros tenemos algunos movimientos que se dieron al interior de la Secretaría con claves de ese entonces, del 13 y del 14, que tenían un camino libre, sin problemas. Todavía no entraba en vigor el servicio profesional docente, pero jubilaciones que entran después de la quincena 17 del 2014 para adelante, ningún movimiento puede darse de alta con plaza docente. ¿Qué fue lo que pasó con los normalistas? No Exacto. Sé, que nos podría precisar, señor, usted, de 3.000 que fueron contratados, o bueno, que recibieron una beca, porque finalmente no sé qué clave fue la que ellos recibieron, y a partir de qué quincena ya dejaron de cobrar. Ellos que dejaron de cobrar en la quincena 14, ellos estaban adscritos al ADG 6K, que curiosamente estaban adscritos a la delegación administrativa, y que por eso nos inflaban a nosotros como delegación del 36 mucho más gente, y eran alrededor de 1,800 gentes que teníamos ahí, que a partir de la quincena 14 los dieron de baja. ¿Qué pueden ser los normalistas de la generación pasada? Antepasada. ¿Cómo los localizamos? Es muy sencillo. Aun cuando no tengamos la fecha de su egreso, curiosamente son movimientos que traen un RFC de casi todos los muchachos, traen un RFC del 89, 90, 91, 89, 90, 91. Son 2 o 3 los que son más antiguos, pero que son trabajadores de ahí mismo. Entonces, como entró en vigor eso, pero son estatales, automáticamente los dieron de baja. Pero en la federación, insisto, no sé en qué se basó el delegado antes de irse, el delegado de Israel, para dar de baja a toda esa gente, porque en su momento cumplían los términos que establecía hasta entonces las reglas para promover a alguien, ¿sí? Y que afectó muchos intereses, porque muchos de ellos se fueron a escuela. Es decir, compañeros que ya no podíamos adscribir aquí a oficinas centrales, los mandamos a una escuela, se dieron de alta como directivos o como maestros de base, pero él por sistema los dio de baja, y obviamente ahora estamos en una situación en la que nadie quiere hacerse responsable de cómo pueden darlos de alta otra vez, y la federación ha insistido en que ahí está el recurso, pero que se justifique, y vemos que no hay ningún problema porque todos están trabajando. O sea, continúan trabajando aunque no estén cobrando. Claro, porque si al ratito no trabajan, de alguna manera les van a decir, pues demuéstrame que has trabajado, por una parte. Por la otra, porque hay algunos que dicen, pues ya no me des la directiva, dame mis horas que tenía yo, que se jubiló mi pariente con esto, y pues dámelas a mí para que me regreses lo que yo tenía. Resulta que ni una cosa ni la otra. De estos 3.000 egresados normalistas, ¿son 1,800 los que ustedes detectaron del año antepasado y de la generación pasada? No los tenemos ubicados, no sé dónde están cobrando, pero sí nosotros creemos que también en alguna parte administrativa los deben de tener, porque en su mayoría, bueno, sí tenían plaza docente, y lo reiteramos, era plaza docente, no era una beca, y obviamente sabían perfectamente que tarde o temprano esto pudiera brincar, y evidentemente cualquier maestro que se sintió afectado por esta medida podía impugnar el otro movimiento. O sea, si a mí me lo estás quitando, ¿por qué no se lo quitas a él? ¿Sí?
tema de los descuentos, la Secretaría anunció descuentos para esta quincena, sin embargo, el Magisterio Democrático ha señalado que no se registra ningún descuento, no sé si en este caso ustedes tienen... No lo tenemos registrado, afortunadamente, y hay que reconocer también que se devolvió en su mayoría a todos aquellos que habían salido en el listado del periódico oficial, se les devolvió todo lo que les habían descontado. Algunos hasta el famoso cese quedaron desactivados, lo que aquí denunciamos de una escuela en particular, y creo que hasta eso hay que reconocer que se cumplió, pero no sabemos, hay que recordar que como esta quincena que se cobró es de cierre de ciclo pasado, no sabemos si la primera quincena de septiembre sí pueda traer esa afectación, porque son dos procesos totalmente diferentes para efectos fiscales. A nosotros como trabajadores nos reconocen el año del 1 de septiembre al 31 de agosto para todos los pagos. Entonces es probable que en el cierre de esta quincena, como todavía venimos de un periodo entre comillas vacacional, no pueden afectar eso, pero sí puede ser una afectación para la siguiente quincena. En el tema, ustedes se deslindan de todo este tipo de acciones de manifestación violentas, quema, robo, autobús, y mencionaba usted que no ha visto un posicionamiento adecuado del gobierno. ¿Se sumarían ustedes a la petición de algunos legisladores de aplicar la ley, no sé, de aprender a los manifestantes, o cuál sería la actitud que debería tomar el gobierno para ustedes? Yo creo que el Estado de Derecho se debe de aplicar en todos los sentidos. Lo que nosotros vemos incongruente es que cómo pueden aplicar un descuento a alguien que no lleva 3 días en ausencia, lleva más tiempo. Es decir, si nosotros aplicamos la regla de origen, mucha gente ya no debería de estar ni siquiera en la nómina, a lo mejor ni nosotros, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque estamos hablando de descuentos, o sea, lo siguen considerando trabajadores de la educación cuando en cualquier otra parte, después de 3, 4 días, pues ya no son trabajadores y se van al pleito a lo mejor a conciliación y arbitraje, más no en una cuestión de ver si me reintegran el descuento o no me reintegran. Entonces creo que el procedimiento lo hacen mal, que se aplique nada más el Estado de Derecho y lo que la Constitución dice, porque de otra manera saben que el mes que entra podemos seguir negociando descuentos, pero nunca negociando. Ahora, hay que ver si es efectivo lo de las 80 rescisiones de contrato. Es decir, si ahí se empiezan a aplicar, entonces, bueno, pues no tanto que nos sumemos a quitarle al empleo. Yo creo que tenemos que buscar mandar señales que verdaderamente hay personalidad de gobierno y de secretario, ¿sí? Porque yo las palabras que sé y que he escuchado del gobernador es que dice, pues ¿qué hago? Me tienen atado de manos de la federación, con todo respeto. Pues quiere decir que aun cuando él pudiera y tuviera la voluntad de hacer las cosas de una manera, en otro nivel, se las quitan. Entonces ahí habrá que checar. Por eso insisto en que habrá que estar al pendiente qué comenta hoy el presidente de la República, cuál es su posicionamiento respecto a la coordinadora, al magisterio en su totalidad, y cuál va a ser la actitud de aquí para adelante con esa calificación que tiene actual. Porque tanto de unos como de otros lo podemos calificar igual, pero unos en función de que se aplica la ley y otros en función de que no aplica la ley. Maestro, ¿no descarta de prolongarse la toma en oficinas centrales, algún enfrentamiento, no digamos dirigido de ustedes, sino desde pues las mismas bases o maestros inconformes? Bueno, sí, me parece que hay gente que igual de radical de un lado como de otro. De nuestra parte habrá y seguirá habiendo la prudencia para que las cosas las resuelva quien las tiene que resolver. Sin embargo, en la necesidad igual de gente que no cobra por alguna causa,
también los que están en el proceso de jubilación y que hoy se sienten afectados porque no tienen un ingreso y se puede prolongar todavía más su pensión, sí, el desesperado ver a todas. Entonces, ojalá no pase, pero también se puede generar una marcha de gente inconforme y tanto le deben de hacer caso a unos como a otros. Por eso creo que es importante ya una definición y que entendamos que en la democracia pues pensamos diferente y que en la democracia tenemos que ver cómo se favorecen unos y otros, pero al fin y al cabo todos tenemos el mismo derecho. Preguntarle un poquito del tema de la Nueva Jerusalén, ¿cuáles son los acuerdos a los que habían llegado? Y no sé, que nos pueda precisar cuál es el conflicto. Es el mismo conflicto. En realidad la minuta que se firmó a partir de que nos llaman para poder coadyuvar en sumar ahí algunas gentes, es el reconocimiento a la escuela que ellos tienen, pero no solamente el reconocimiento, sino ahora irse a la escuela laica, a la Vicente Guerrero, que en ese entonces la habían tumbado. ¿Cuál fue el primer acuerdo? El primer acuerdo es que no se podía porque ya los compañeros laicos de los que están en la parte de afuera habían iniciado el ciclo escolar. El ofrecimiento que le hizo el asesor del gobierno, el director de primarias y algunos otros compañeros que iban ahí, era que se instalara la escuela Juan Bosco al interior, es decir, con usos y costumbres de ellos. Ese punto ahí quedó en los diferentes niveles, desde inicial hasta donde alcanzara. Punto 2 que pedían ellos era que se reconociera a la estructura de maestros que ellos tenían y que al subir a la Vicente Guerrero se despidiera a todos los maestros y que entrara desde el director hasta el último maestro a tomar posesión de la escuela, cosa pues que tampoco aceptó ni el gobierno ni la secretaría, y se les dijo que se aceptaba que toda su planta de maestros estuviera acá en Juan Bosco, pero que de una o de otra manera la dirección de la escuela sí iba a quedar sujeta al procedimiento actual que tiene la nueva ley, ver si tenía perfil, y que aquellos compañeros que tuvieran perfil concursaran para ver si se quedaban ahí. 3, que al aspirar a quedar ellos en la escuela que estaba acá en la Vicente Guerrero, ellos estaban en la disposición de que su uniforme pues nada más lo alargaran un poco más sin usar el hábito, sí usando la pañoleta, pero al acuerdo que se llegó en ese momento fue que para que no rompiéramos el esquema que ellos traían desde toda la vida, era que se conservaran su uso y costumbre, su hábito, su paño, y que de alguna manera dejáramos que transitara ahí sin ningún problema. Y el cuarto, que se comprometía la Secretaría a revisar tanto documentación de cómo estaban los niños en este momento en el área académica para ubicarlos de acuerdo a